A ver, ¿dónde estamos parados? Primera placa, señor director. Indicadores socioeconómicos. Tasa de desocupación 7,6%. Tasa de empleo 44,4%. Y este último ítem, préstele mucha atención porque es a mí el que más me preocupa. El empleo informal, la precarización laboral, 42%. Siguiente placa. Tres grandes ejes de lo que está en la ley bases 1. Se especula, bueno, hay tres grandes ejes. La primera, flexibilidad y nuevas formas de contratación. Periodo de pruebas se amplía a 6 meses, hasta 8 o 12 meses para pymes. Fondo de cese laboral, este es uno de los ítems quizás más polémicos. Se habilita como alternativa a la indemnización tradicional por despido, aporte mensual del empleador, máximo 8% del salario. Para autónomos con colaboradores, esto es interesante, un tema que creo que hay que profundizarlo. Se permite que trabajadores independientes contraten hasta 3 colaboradores sin relación de dependencia. Siguiente ítem, siguiente gran ítem. Menos juicios y más blanqueo. Blanqueo laboral, régimen especial para regularizar el empleo no registrado, el negro, con condonación de multas e infracciones vinculadas a la falta de registración. Pago de indemnizaciones. Las MIPYMES podrán pagar indemnizaciones en hasta 12 cuotas. Discriminación. La indemnización por despido discriminatorio queda tarifada, es decir, limitan el monto y se impide la reinstalación del trabajador. Siguiente placa, por favor, señor director. Restricción sindical y huelgas, bloqueos. Participar en bloqueos o toma de establecimientos se considera injuria grave, causal de despido con causa. Servicios esenciales, se limita el derecho a huelga en sectores esenciales, estableciendo como mínimos obligatorios de prestación de servicios durante paro. ¿Tenemos una más? Ahí estamos, completo. Muchas gracias, señor director. Tomado de la ley bases, puede variar. Nos faltó el tema de vacaciones, pero los propios funcionarios nacionales los desmintieron, entonces no lo pusimos en la placa. En realidad tenemos que hablar que no hay todavía un proyecto formal presentado. Con el cual se está especulando es uno que fue también uno de los indicios que se implementaron en la ley base. Recordamos que también hay artículos que hoy todavía no se aplica porque la Corte, o sea, la justicia, no se expidió al respecto en cuanto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad. Dicho esto, que creo que es importante más que nada, pues también tengo no solo un rol de abogada laboralista, sino también un rol como apoderada del partido del presidente Javier Milei, hay que despejar todos los miedos y las mentiras que se circulan alrededor de lo que hoy se quiere o se pretende sobre la modernización laboral. Así también creo que falta en esa placa que desde el año 2011 al 2025 incrementó nuestra población un 12,9%. El empleo registrado solo un 5%. El empleo público un 33%. Me quedo en ese punto que es impresionante. ¿A qué se debe, doctora? Entiendo que es multicausal, pero usted que lo ve en el día a día, ¿por qué pasa eso? Creo que hay dobles factores. Primero, sí es muy rígida la ley laboral. Nosotros tenemos derechos adquiridos, o sea, yo defiendo a trabajadores, vengo hace 15 años de derechos laborales. El tema es que hoy nuestra ley de contrato de trabajo tiene 50 años. Nuestra ley de contrato de trabajo no contempla un montón de nuevas modalidades contractuales, llámense los trabajadores en plataforma, por ejemplo. ¿Sí? De ahí también pensemos hasta de cuando yo era chica, o sea, la persona se recibía, quería entrar en un trabajo, formar su familia, comprar su casita, su auto y jubilarse en esa empresa. Hoy los chicos, los adolescentes no quieren eso, ya ni hablan de la estabilidad. Ellos se consideran inclusive, por eso también es tanto lo que es la figura hoy de lo del Uber o Rappi, fue un fenómeno a nivel mundial de que los trabajadores se decían autónomos independientes. Y ese cambio cultural venido también de la rigidez que se le daba con totalmente una crudeza desde el derecho tributario a las empresas, hizo que hoy los trabajadores no tomen empleo registrado. Y
¿Por qué se habla de la modernización desde el gobierno, que hoy también se los invitó a los gobernadores, hoy digo en este contexto, se los invitó a los gobernadores a formar parte de esa reforma? Porque nosotros justamente necesitamos como Estado que ese 44% que recién lo vimos en la placa, que hoy no tiene nada, Ariel. Ese es el Porque gran tema. también, y despejando el fantasma, no se van a tocar derechos adquiridos. O sea, la reforma sería para incluir a nuevos trabajadores, no para perjudicar la situación laboral o la seguridad jurídica de los trabajadores que hoy están registrados. O sea, no van a perder antigüedad, no van a perder vacaciones, no van a perder aguinaldo los trabajadores hoy registrados. Lo que se está buscando es una alternativa para incluir a ese 44% de empleo no registrado. Por eso te decía también, nosotros creo que como tanto del rol de abogado, que yo solo litigo, o sea, vivo de mi profesión, veo que no se puede de la misma forma o de la misma crudeza condenar a una despensa de nuestro barrio con 2 empleados que a una cadena multinacional con 400 empleados. Ahí hay una figura interesante que es la de 3 colaboradores. Sí, esa figura se incluyó con la ley base, falta aún reglamentación. Todavía no está reglamentada. Lo mismo que el tema del fondo del CSI acá, no va a gustar mucho lo que voy a decir, pero desde la realidad, desde la práctica, lo puedo decir. Justo hoy leí en ustedes, en sus medios, de que salen los sindicatos diciendo que esto es un atropello, que los trabajadores se van a morir de hambre, que van a perder los derechos adquiridos de años y de años de lucha. Es mentira. Y el mayor problema hoy es la falta de credibilidad de los trabajadores a los sindicatos. Hoy los sindicatos no representan los intereses de los trabajadores, por lo menos en Misiones, te digo. No sé, a nivel nacional quizá tienen otro peso, son otras las figuras. Y tanto así que salió el secretario de la CGT a decir que ellos no pueden convocar a paro general porque hoy más de la mitad de sus afiliados o asociados están a favor del gobierno y de la postura que está tomando el gobierno nacional. Entonces hoy el sindicalismo tiene que hacerse una mea culpa de cuál es el error de ellos, de que por qué hoy los trabajadores no se sienten representados. Hay un tema trascendental que más allá, insisto, yo respeto la postura de los sindicatos, constantemente venimos planteando el tema de la democracia interna en los sindicatos. Digo, uno ve la foto de la CGT y trato de ponerme en la cabeza de mi hijo más grande, de Juan Cruz, que está a punto de entrar al mercado laboral dentro de 2 años, y la verdad... Son siempre los mismos. Bueno, no es una medida muy atractiva, que digamos. No es que llama a los chicos a levantar la bandera. Pero más allá de ese tema puntual de los sindicatos, el que llegó a casa hoy, que está mirando el programa, que se debate en, bueno, no vende, la actividad no es la que espera. Y dice, che, pero yo no quiero cerrar el negocio porque es una empresa familiar de segunda, tercera generación. Acá hay otro tema también que yo creo que hay que empezar a desmitificar. Yo no conozco, no sé usted, doctora, pero yo no conozco absolutamente ningún negocio que se abra para echar gente. No, digo, nadie, uno entrena y capacita, inclusive hay vínculos de afinidad con las personas. Vivo hablando con los pymes como en mi caso, yo soy pyme. Vivo hablando con los pymes. Y no conozco uno que me diga, che, Ariel, abrí un negocio para echar 10 tipos. No hay, no existe. Entonces, acá creo, y en eso hay una figura en la que yo estoy totalmente de acuerdo, que es el tema de cuando se toman las plantas, cuando se bloquea. Digo, nosotros venimos de una Argentina en la que había un sindicato que te ponía los camiones, te bloqueaba la distribuidora y andá a cantar a Gardel. Bueno, yo creo que esa Argentina no va más. No, porque aparte a la gente ya le molesta. Pero la gente ya no lo comparte. Justo estuve en Buenos Aires en un congreso de Derecho Laboral en el Colegio Público la semana pasada y me decía el taxista, elijo este gobierno porque puedo transitar libremente, no hay más cortes en las calles. Y mirá qué tan básico que es nuestro derecho de transitar, y eso era fomentado también por los mismos sindicatos en una manera de presión,
también por qué nosotros tenemos que ser rehenes, y en esto ya es una cuestión de ciudadana, es ser rehenes de una huelga que me haga, o con un paro que me haga toda la aviación, y yo no pueda volver a mi casa después de todo un día de jornada laboral, o no pueda cumplir con un turno médico que tenía que hacerlo. Entonces, hoy creo que realmente la figura que está en jaque es el sindicalismo, que va a tener que venir a replantearse primero su estatus frente a sus mismos asociados, y que si realmente tanto representan a los trabajadores, que no sea obligatorio. ¿Por qué hay que obligar a los trabajadores a que se afilien al sindicato? Pero entonces repregunto, el tema no es el sindicalismo, el tema es la representación colectiva. Es que ya hace muchos años está en problema la representación. Por eso también tenemos dentro de un rubro 4 o 5 sindicatos. Sí, y además creo que estamos hablando de los que nos están mirando, ¿cuánto tienen recibo de sueldo? Ahora, en este momento, ¿cuántos tienen recibo de sueldo? Y de cada 10, 3. Hoy la fuerza popular la fuerza de la economía está en la economía popular. ¿Qué pasó con todo eso? Bueno, en esta reforma laboral, ¿qué hacemos con la gente de la economía popular? ¿Dónde lo metés? Y justamente de esto viene la modernización, no es tocar los derechos adquiridos de los trabajadores, que ya están en su relación de dependencia, que ya tienen su antigüedad. Sí es flexibilizar tributariamente a las empresas, ¿sí? Que eso va a tener, por eso viene de la mano la reforma laboral con la reforma tributaria, sí. Porque hoy también que un trabajador te signifique el 55% de lo que le pagas en sueldo en pagar de aportes, claro. Somos el tercer país en el mundo de más cargas sociales. Esto sin de costo en relación, claro. Digamos, empleado. Esto sin una reforma tributaria no tiene razón de ser. Y no, porque también la empresa necesita el estímulo. O sea, la empresa necesita, como así nosotros necesitamos, es una retroalimentación. O sea, yo necesito que mi trabajador tenga una empresa, y la empresa necesita a los trabajadores. Entonces, cuidémonos entre los dos. Así como vos decís, ni uno hace una empresa para despedir, tampoco los trabajadores van a una empresa para joderle la vida al empleado. Claro. Entonces, desde ese rol de dignificación de los dos lados, que tiene tanto la empresa como el trabajador, es donde se viene este nuevo planteo, que como te vuelvo a decir, despejemos los fantasmas, no se va a tocar nada de los derechos adquiridos. La idea es captar a ese 44% de empleo informal, que no tiene nada, o sea, no tiene ART, no tiene obra social, no tiene recibo de sueldo, con todo lo que eso significa. Nada. O sea, está fuera del sistema, no puede sacar una heladera cuota, no puede alquilar porque no tiene recibo de sueldo. El tema, doctora, que acá hay una situación compleja también para la política. En la medida que la política siga postergando esta discusión, el mercado per se ya hizo su reforma laboral. Fíjense el monotributarismo, la cantidad de monotributistas que tenemos. En los últimos 10 años, un 10% aumentó el... Bueno, entonces, la política va pateando la pelota, va pateando la pelota, va pateando la pelota. Bueno, te sube el monotributo. El tema es que necesitamos una reforma integral, tanto como la laboral, la penal, la tributaria, y eso nos va a llevar a la previsional, ¿sí? Porque nosotros también, al traer a más trabajadores informales al ámbito del trabajo formal, nosotros necesitamos 4 trabajadores activos para poder pagar un jubilado. Y nosotros hoy no alcanzamos esa proporción. Entonces todos queremos un aumento para los jubilados, una mejor obra social para los jubilados, pero necesitamos el dinero. ¿De dónde viene ese dinero? Viene del trabajador. ¿A qué edad debe jubilarse hoy? Bueno, justo hoy escuchaba eso, que cuando se hizo, que estamos hablando de hace 50 años, con todo el proceso de creación, la expectativa de vida era 65 años. Sí. Y hoy son 85 años. Por eso también se habla de que se va a aumentar la edad jubilatoria. Yo no creo que sea en esta reforma. Eso no está todavía en discusión. No, por lo menos en todos los proyectos que estamos mirando, son más rumores que otra cosa. ¿Sí? Es necesario hoy, la verdad, que uno ve una persona de 60 o 65 años y la misma persona está pidiendo seguir trabajando.
porque se siente con la vitalidad de hacerlo. Y bueno, y existe ya un artículo con esa posibilidad de que puedan El tema es que hay extender. muchos que no quieren jubilarse porque la jubilación es mala. Sí. Digo, ahí hay un tema Sí, también a fondo, como usted dice, que es complementario a este. O sea, se necesita para poder tener una jubilación como corresponde por todos los años de aporte y todo lo que dimos en la sociedad, necesitamos que hayan trabajadores activos que aporten al sistema. Voy con los últimos dos ítems. ¿Qué pasa con la regionalización? Porque nosotros tenemos una estructura para las pequeñas y medianas empresas, para las grandes empresas, totalmente diferente al resto del país. Paso a explicar. Tenemos la energía más cara de la Argentina. No tenemos ni vamos a tener gasoducto en el mediano plazo. Eso no está en los planes de absolutamente nadie. Y tenemos la logística del país más cara. Cuando uno empieza a mirar este proyecto, se da cuenta que empieza a tener en cuenta la descentralización. Ejemplo, la negociación colectiva no, cada uno puede negociar. Ahora, ¿qué pasa como región del país? Y ahora se lo pregunto más como dirigente política que como abogada. Sí, la idiosincrasia realmente de nuestra provincia es totalmente diferente a la idiosincrasia, no sé, Por de eso, yo Neuquén. estoy pensando en Sí. la pyme de Bernardo Irigoyen, Sí. o los muchachos de Iguazú, Bueno, que nosotros- enfrente tienen una política comercial agresiva y nosotros la Sí, tienen toda la en frontera. contra. No, por eso justamente se está hablando y una de las ideas es, como vos decís, sacar lo que es el convenio colectivo que era para todas las empresas de ese sector, independientemente Sí. de la idiosincrasia, sea la misma ley aplicable o la misma carga horaria o el mismo salario, y ahora se está hablando de que sea más un trato, ¿sí?, o un convenio de empresas con sus empleados. Y acá también volvemos al rol del sindicalismo. Por eso, también cuando se implementó el fondo del cese, ¿por qué hoy no está activo? Porque el fondo del cese necesita como autoridad de aplicación o de defensa del trabajador el sindicalismo. O sea, el sindicato que represente y Claro. haga el convenio de decir, bueno, a ver, todos los trabajadores de esta actividad vamos a cobrar fondo de cese. La cuestión es que hoy no se pudieron poner de acuerdo, ¿sí? Entonces, si a eso vamos de nación, si a eso vamos a la provincia, creo que también tiene que venir un estímulo desde la provincia y también hoy con nuestros representantes que tenemos a nivel nación de poder decir, bueno, a ver, nosotros tenemos diferentes asimetrías, llámese por ejemplo la frontera. Es más caro traer un producto de Neuquén a Misiones que de Neuquén a Capital Federal. Claro. La nafta es más cara. Todo. O sea, entonces, eso es todo, va a ser una reforma, que entiendo, siguiente, que también viene con un compromiso de la política. Exacto. O sea, por eso la política es el arte de conversación entre todos los actores, La última independientemente de la ideología. La última pregunta. De lo que usted ve en el día a día, ¿qué le está faltando al proyecto? Porque entiendo que es perfectible, ¿no? Esto no es cerrado, pero ¿qué se están olvidando ahí o qué hay que profundizar? Yo lo que veo que hoy está faltando algunas cuestiones con respecto a los trabajadores accidentados, ¿sí? ¿Por qué? Mira. Nosotros hoy tenemos los trabajadores que están en relación, digamos, con registrados, tienen su ART. Sí. Los que no están registrados no tienen su ART. Esos trabajadores se lesionan y al lesionarse directamente los desvinculan o bueno, no lo tienen más en cuenta. Además, los que están registrados, no hay un estímulo a la empresa en cuanto a la reubicación de ese trabajador accidentado, ¿sí? Ese trabajador recibe sus prestaciones hasta su alta médica, bueno, lo indemnizan, pero ¿qué pasa con la empresa que vuelve ese trabajador quizás no en las mismas condiciones que volvían antes de accidentarse porque perdió un brazo? ¿Qué modelos usted está pensando? ¿Qué ejemplos Yo hay en creo otros que lugares? hay que haber un estímulo, tiene que haber un estímulo por parte de las empresas que justamente en su buena fe conservan los vínculos laborales independientemente de la capacidad o incapacidad que tenga ese trabajador. Porque si no dejamos a todos los trabajadores incapacitados o lesionados fuera del sistema. Imagínese lo que va a hacer, ¿y quién va a captar eso? ¿El Estado?
Claro. O sea, ¿quién se va a tener que hacer cargo? Entonces ahí también viene y volvemos a que por qué es necesaria toda esa reforma integral desde una cuestión tributaria del estímulo de cómo uno se conserva. Yo veo que hoy falta mucho en esa... también en ese, porque no solamente ahí juega la empresa, sino que también juegan otros factores que son las obras sociales y las ART, donde no se brinda quizá la prestación adecuada para que ese trabajador vuelva lo más apto posible nuevamente a retomar sus funciones. Y la última, en la pandemia se puso, por una necesidad, el tema del teletrabajo, el trabajo a distancia. En Buenos Aires, hasta comienzo de años, había muchas empresas, las más grandes, que seguían manteniendo ese vínculo 3x2 o 4x1, ¿no? 3 días asistís, 2 te quedas en tu casa y demás. ¿Hay que incorporar eso? En realidad, ¿Tiene que estar eso legislado? está el proyecto, o sea, hay un proyecto, hay una ley que justamente a partir de la pandemia que se sancionó y está vigente. Está la ley de teletrabajo. O sea, antes no existía antes de la pandemia, cuando en realidad ya en otros países había nacido todo el sistema de la urbanización que se llama, ¿sí? Y todos esos trabajadores de plataforma, porque es muy asimilable o muy parecido. El trabajo a plataforma, ¿cuál es la diferencia? Que el trabajo en plataforma no tenés un jefe directo, o sea, es una plataforma tu jefe, a diferencia del teletrabajo que sí tenés una empresa. Hoy, por ejemplo, los profesores de facultades y las facultades privadas, la mitad de las clases son híbridas, digamos, claro. La mitad de las clases lo dan por medio de teletrabajo. Ahora, nos estamos olvidando un tema central, que en el mundo está haciendo estragos, y es la inteligencia artificial. Bueno, el proyecto se habla tanto de la inteligencia artificial y además el proyecto de reforma del Código Penal ya está planteando delitos justamente por el exceso de uso de la inteligencia artificial. O sea, y ahí volvemos a donde iniciamos. Mirá lo importante que es la armonización de los proyectos. Ahora, doctora, una pregunta insistencia. personal, ¿no? ¿Usted no tiene la sensación, o me debe pasar solamente a mí, que Argentina discute temas primitivos? Digo, hay cuestiones trascendentales que están pasando en la provincia de Misiones, el uso de la tecnología, inteligencia artificial, que va desplazando la fuerza laboral. Y cuando uno escucha la dirigencia política, ese tema no está. Si yo le cuento la cantidad de casos de pymes misioneras, las más aliadas a la tecnología son las pymes misioneras. ¿Por qué? Porque si vos le preguntás al pyme que nos está mirando ahora y le decís, che, tenés la posibilidad de comprar una computadora o tomar un puesto nuevo, te dice, dame 3 computadoras, no una. Entonces, los empleados que tienen los adaptan a la inteligencia artificial y van prescindiendo de las nuevas incorporaciones. Ahí no hay solamente una cuestión económica. No, pues eso es una Ahí hay cuestión de otra cosa. globalización. También hay una cuestión de globalización. Bueno, y esa discusión no está. No, lo que pasa es, imagínate, nosotros estamos, recién nos estamos sentando a debatir una ley que tiene 50 años. Y todo lo que pasó en el medio. Los chicos que están estudiando Derecho están estudiando con el mamotreto de la LCT, Ley de Contrato de Trabajo. Los chicos de hace que 50 están, años. los colegas que están estudiando Derecho, no se acuerdan cuando nosotros hace 10, no, en realidad no se acuerdan, Sí. nunca lo vivieron, que nosotros hace 10 años atrás íbamos a hacer despacho, anotábamos los despachos, cuando hoy está el sistema informático, o sea, no tienen ni Y eso pasó hace 10 ni años. idea, sí. Imagínate que nosotros cuando terminemos de toda esta discusión y toda la reestructuración que se necesita para traer esos 44% de trabajadores informales a la masa salarial, cuando termine toda esa reforma ya vamos va a haber tanto avance. Creo que por eso es tan importante sacar las burocracias, tantas burocracias, y ser más libre en el día a día de todas las relaciones humanas. Doctora Valeria Sosiuk es abogada, especialista en Derecho Laboral y además es apoderada de la Libertad Avanza en la provincia de Misiones, Sí, que les ha ido muy bien. así es. Así que bueno, un abrazo a los muchachos. No nos lleva a decir, no, nos respetamos, pero veo que tenemos mirada diferente a la realidad, pero han hecho una muy buena elección, muy buena elección. La Bueno, verdad, a mí justamente me decían cómo vos, siendo abogada laboralista, que doy clase por claro, todo ¿qué el haces país, ahí? Claro, ¿qué haces defiendo ahí? las ideas de la libertad, y vos sabés que mis mismos clientes, al margen de una cuestión personal, de elección personal,
Mis mismos clientes son los más, en el estudio, son los que más votan al presidente y defienden las ideas del presidente, Sí. porque justamente son las personas que tienen el sacrificio del trabajo y conocen el don del trabajo. Usted sabe que hablando con varios dirigentes del Partido Justicialista, que cantamos la marcha en todas sus versiones, hay un tema con el peronismo que no está interpretando a los nuevos votantes y no está interpretando el contexto. ¿Dónde es el lugar que más votan a Milei en la provincia de Misiones? Aparte del Tacurú, el Pirapitá. Perdón con la estigmatización. En la A4. Ay, los adolescentes. A32, A4, el circuito Adrián 7A es el más grande. En todos los barrios populares arrasó Milei. Entonces, pero no es que arrasó ahora. Hace 5 campañas que vienen ganando. Las PASO, generales, balotage, elección provincial y ahora elección nacional. Entonces, si el peronismo no interpreta lo que está pasando en el hombre de a pie, el general Perón decía, la única clase es la clase trabajadora. Bueno, acá hay un tema. La clase trabajadora hoy está mirando a Milei. Y ese es un tema... La clase trabajadora se cansó de la vagancia y realmente quiere la defensa de sus derechos. Ha sido muy amable. Gracias por Igualmente venir. para usted.